Buenos días. Bienvenidos a este canal. Continuando con el libro Vivencias y anécdotas de un poturense, ahora seguiremos la lectura del capítulo titulado Repatriación. Antes de regresar a México, el CONACYT volvió a retenerme la mensualidad por unos 3 meses, así que no tenía recursos para comprar el boleto de regreso, pero el jefe del departamento de metalurgia, el profesor Parkins, me prestó el dinero para mi traslado. Afortunadamente, un día antes de mi regreso me llegó el pago de los meses que me debían. Tenía la intención de viajar con escala en Estados Unidos, ya que el pasaje era más económico de esa forma, pero la embajada de Estados Unidos no me expidió visa. Estoy seguro que se debió a que en mi pasaporte tenía todos los sellos de los países socialistas que habíamos visitado. Lamentablemente a Tere le fue peor porque cuando vino a México a dejar a las niñas con su abuelita Aurora, para que nosotros pudiéramos hacer el viaje por los países europeos que ya comenté. Los vuelos directos Londres-Ciudad de México por la línea British Airways solo se hacían 2 veces por semana, así que viajó directo a la Ciudad de México. Pero la aeronave registró un desperfecto y tuvo que hacer una parada técnica en Nueva York, y mientras revisaban la nave, a Tere con nuestras hijas la trataron mal porque no tenía visa para viajar a ese país. No obstante, les repetía que ella no tenía la culpa del desperfecto, por eso, permanecieron muchas horas en un área restringida destinada para aquellos que no tenían visa, mientras revisaban el avión. Durante mi regreso viajé junto a un joven jamaicano, quien venía muy contento, cantando ruidosamente, y en un momento, me dijo que venía contento porque ya iba a ver a su familia después de 4 meses sin verlos. Me preguntó de dónde era y cuánto tiempo tenía sin ver a mi familia. Le dije que casi 4 años. No puede ser, ¿y nunca regresaste a México? Me dijo que a él le gustaría conocer México. Cuando platicábamos, nos notificaron que por posible huelga de controladores aéreos en México el día siguiente iban primero a la Ciudad de México y después regresarían a Kingston. Así que le dije al amigo jamaicano, tu sueño se ha cumplido antes de lo que te imaginabas. Pero me dijo, así yo no quería, ya me andaba por ver a mi familia. Contrario a lo que le pasó al joven, yo arribé al aeropuerto antes de la hora programada. Me esperaba Tere, Bocho y mi mamá y como era más temprano, lo sorprendí. Tengo en mi mente la reacción de mi madre tan linda, que al verme me dijo, ay, mi hijo, estás más chaparrito. Lo que había pasado era que había crecido, pero a los lados, pues de pesar 74 kilos cuando me fui a Inglaterra, llegué pesando 92. Ya que en el tiempo que estuve en Newcastle solo jugué 4 veces baloncesto y nada de deportes. Además, comíamos mucho pan con mantequilla y no se diga el pescado con papas, el muy famoso fish and chips, algo que me gustó mucho, de tal suerte que cuando puedo, lo cocino o pido que lo preparen, aunque sea con tilapia. Muy diferente al bacalao, pero me sabe rico. El primer año en México fue muy complicado, ya que las autoridades de la Universidad Michoacana no querían cumplir con el compromiso de contratarnos al terminar los estudios de maestría o doctorado. Contraído con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, además la Secretaría de Educación Pública tenía un programa de repatriación para aquellos que hubieran realizado algún posgrado. No obstante, a mí y a 2 compañeros egresados de posgrados a nivel doctorado nos negaron el apoyo, argumentando que la universidad no ofrecía maestría o doctorado, así que no entrábamos en sus planes. Arturo López Ceja realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Kiev y en el Instituto Patón, en la Unión Soviética, Florentino Fernández Guzmán en la Universidad de Sheffield y yo en la de Newcastle, Inglaterra. Pero por más que hacíamos las gestiones para que la SEP nos otorgara la plaza en la universidad nos traían vuelta y vuelta, hasta que un día un empleado de la SEP nos dijo: las plazas están listas pero el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no está interesado en aceptarlos en la institución, y mientras él no dé el visto bueno nosotros no podemos hacer nada. Con el doctor Cendejas habíamos aprendido a gestionar y decidimos solicitar una audiencia con el secretario de Educación Pública, el licenciado Fernando Solana Morales. Afortunadamente el mismísimo secretario nos recibió y le hablamos del proyecto del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y nuestras gestiones para conseguir una plaza en la Universidad Michoacana a través del programa de repatriación.
Le pedimos que hablara con el rector de nuestra institución para que nos recomendara, y él nos prometió que lo haría, y así fue. Pues 2 o 3 días después nos llamaron de tesorería para darnos la noticia de que ya tenían nuestros respectivos pagos. Este hecho nunca lo he olvidado, pues de acuerdo a mi experiencia como funcionario en la universidad, es muy difícil que un secretario de Educación Pública reciba a los rectores, menos a unos recién graduados sin recomendación alguna. Muchas veces me he preguntado, ¿acaso las plegarias de mi mamá que quería que me quedara en Morelia tuvieron algo que ver? El día que me pagaron me cuenta Tere que al ver que me tardaba en llegar a casa, estaba muy preocupada y le participó su preocupación a Erandi, quien apenas tenía 4 años, y mi hija, como sabía del problema, le contestó, mamá no te preocupes, yo creo que le han de estar pagando. En efecto, llegué con mi portafolio, como los que usan los médicos, repleto de dinero, ya que me habían pagado en efectivo la cantidad correspondiente a los 10 meses de salario que me adeudaban. Cuando les mostré el portafolio abierto, Erandi le dijo a Tere, te lo dije mamá, brincando de gusto. Vivíamos en la calle Alemania en la colonia Villa Universidad y a Erandi la inscribimos en el jardín de niños Rosaura Zapata, conocido como Kinder de los Patos. Habíamos mandado construir nuestra casa cerca de ese lugar, pero como vivíamos retirado del jardín de niños, llevaba y traía a mi hija en un autobús de la ruta popular. Una ocasión de regreso del jardín de niños nos sentamos en el asiento detrás del chofer. En una parada del camión subió un señor de aspecto humilde y le dije a Erandi, siéntate en mis piernas para dejarle espacio al señor. Ya sobre la marcha, mi hija me dice, papá este señor es pobre, ¿verdad? Primero le dije que bajara la voz y le pregunté que por qué decía eso. Me contestó diciendo, porque huele mal, creo que no se baña. A mis hijos siempre les he dicho que somos ricos, porque tenemos donde vivir, tenemos comida y nos podemos bañar diariamente, por eso Erandi deducía que el señor era pobre, porque olía mal producto de falta de aseo. Rentábamos la casa de Alemania, en la colonia Universidad, pero ya habíamos mandado a hacer nuestra casa en la calle Sánchez de Tagle, en un lote que don Ambrosio Ochoa, papá de Tere, le había regalado. Lo interesante fue que mandamos hacer la casa sin tener un solo centavo para pagar, confiados en que pronto me pagarían. De cualquier forma, la casa nos la entregaron año y medio después, aunque el compromiso era de entregarla en 4 meses. En nuestra primera casa propia, como decía Aurorita, mi suegra, vivimos 10 años muy a gusto. Un día saliendo de la casa, en nuestro auto, rumbo a mi trabajo en Ciudad Universitaria, me dirigí hacia el norte por la calle Sánchez de Tagle y en la siguiente calle, Juan Ruiz de Alarcón, giré a la izquierda. En la calle de Juan José de Lejarza el conductor de un camión de pasajeros hacía maniobras para dirigirse hacia el sur y cuando venía de reversa le indiqué con la corneta del auto que no siguiera ya que detrás de mi auto había otro. Pero el conductor paró un momento y mientras yo conminaba al conductor del vehículo detrás del mío para que retrocediera, el conductor del camión golpeó mi brasilia. Una vez ocurrido este incidente le pedí al conductor reparar el daño causado a mi auto y él me ofreció que lo llevara al taller donde le reparaban su camión. No me pareció buena idea porque la mayoría de esos talleres son muy mal hechos, así que le propuse me diera una cantidad y yo me encargaría de lo demás. El conductor buscó entre las bolsas de su pantalón la cartera y me dijo, solo traigo 120 pesos. Al verlo todo mal vestido y desaliñado, me dije, pobre amigo, voy a dejar sin comer a su familia. Así que le dije, ya déjalo así, pero ten mucho cuidado para la otra, ya que frecuentemente pasaba por esas calles. Un tiempo después íbamos caminando por la calle con Tere y veo el camión conducido por el mismo chofer, y le digo a Tere, mira, ese señor fue el que le pegó a nuestra brasilia. Pero ¿cómo? Ese es el señor Villalobos, el dueño de una flotilla de autobuses y no le cobraste, dijo Tere. No cabe duda, las apariencias engañan. En 1985 conocí al doctor Irán Ballesteros, con quien desarrollamos una excelente amistad y frecuentemente me preguntaba sobre el volcán del Jorullo, el que se ubica en el municipio de La Huacana rumbo a mi poblado. Pero a pesar de estar tan cerca no había tenido la curiosidad de visitar. Un buen día invité a Irán a conocer el volcán y nos fuimos acompañados de 2 de sus hijos, Atahualpa y Canek. Salimos muy temprano y arribamos a las faldas del volcán a eso de las 11 de la mañana.
El volcán está rodeado de una selva muy bonita de palmeras que les llamamos palmas reales, aunque no son muy altas ni gruesas, pero el panorama es muy hermoso. Por cierto, en muchas de las palmeras se registra un fenómeno muy interesante, ya que muchas palmeras son estranguladas por un ficus conocido como camuchina, la que nace en la copa de la palma gracias a que los pájaros después de comer la frutilla de la camuchina defecan ahí. Las semillas germinan y con el paso del tiempo la raíz se nutre del tallo de la palma hasta que la estrangula. Subimos al volcán hasta llegar al cráter, que no es muy alto. Después de explorar en el sitio regresamos a la Huacana. Los hijos de Hiram estaban muy sedientos y no llevábamos agua, solo una sandía, la cual partimos y nos la comimos. Pero los muchachos seguían con sed y querían que pasáramos a alguna casa para pedir agua. Yo sabía que en esos lugares no hervían el agua y no quise que tomaran agua en esas condiciones, así que regresamos rápido a la Huacana y llegamos al Hotel Yunuen, que tiene una alberca y una huerta, que en aquel tiempo era muy bonita. Llegando pedimos al dueño bebidas, entre otras, una cubeta de cervezas bohemias de tamaño chico, cuyo volumen de líquido era de menos de 200 mililitros. El hijo más chico de Hiram, Kanek, exclama emocionado, «Mira papá, cerveza para niños». Al iniciar el trabajo en la universidad siempre intenté hacer vínculo con la industria y realizaba frecuentemente visitas a las siderúrgicas Icarza, hoy ArcelorMittal, tratando de poner mis conocimientos al servicio de la paraestatal. En uno de esos viajes por autobús compartimos asientos con un joven estudiante de contaduría de la Universidad Michoacana, y como el viaje era de 9 horas, para hacer menos pesado el viaje nos fuimos platicando y salió a colación mis estudios de doctorado. El estudiante me dijo, «Entonces usted ya no tiene que estudiar nada, ¿verdad?». Mi respuesta fue negativa y le expliqué que al contrario, ya que cuando un profesor con estudios de posgrado se para frente al grupo de estudiantes no falta quien quiera probar su preparación. Por otro lado, como me dedico a la investigación siempre debo estar actualizando los conocimientos, revisando artículos publicados recientemente. Muchos años después nos encontramos en Ciudad Universitaria y me dijo, «Doctor Bedoya, ¿recuerda la ocasión en que fuimos platicando en un autobús de Morelia a Lázaro Cárdenas?». Yo soy con quien platicó y debo decirle que su plática me impactó mucho y ahora yo también tengo doctorado y soy miembro del SNI. Se trata del doctor Evaristo Galeana Figueroa, actualmente director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH. Años después en un viaje que hicimos a la empresa Sicarza con el estudiante Roberto Pérez Garibay, Beto, estudiante de maestría, con el propósito de realizar unos experimentos en una planta piloto de la empresa. Partimos de Morelia en una camioneta después de almorzar y como el viaje era de 7 horas, nos hacíamos ameno el tiempo platicando. Después de la glorieta de 4 Caminos rumbo a Arteaga el sol era imponente y como decimos por tierra caliente, se veía reverberar, además la camioneta no tenía aire acondicionado. Se me ocurrió comentarle a Beto, señalando los cerros llenos de cactus, «Mira, qué hermoso panorama». Beto se quedó callado, pero yo le vuelvo a comentar lo mismo, preguntando si me había escuchado. La respuesta fue, «Doc, la verdad es que como usted es de estas tierras, a usted le parece bonito, pero en realidad a mí no me parece así». Como les comenté anteriormente, el viaje era largo y había que hacerlo menos tedioso, así que se me ocurrió decirle a Beto que yo creía que no sabía apreciar lo hermoso de la naturaleza. Ya que en esos cerros pelones se dan esos cactus y si observas de cerca puedes apreciar unas flores muy bonitas, lo que pasa es que hay que ver lo hermoso de la naturaleza. También le dije, a ti no se te ocurriría hacerle una canción a un sapo, ¿verdad? Beto quedó un tanto desconcertado, porque no había escuchado la canción del sapo, cancionero de los autores Alejandro Flores y Jorge Hugo Chagra e interpretada magistralmente por el grupo argentino Los Chalchaleros. Lo que pasa, Beto, es que esos autores tienen sensibilidad artística y fueron capaces de inspirarse de un sapo para hacer una canción muy bonita. Nos esperaba una semana de mucho trabajo, habíamos programado que los experimentos los realizaríamos durante toda la semana y terminaríamos al mediodía del viernes, después iríamos a comer a las palapas en Playa Azul, ya que Beto no conocía el mar y le había prometido llevarlo durante la estancia en Lázaro Cárdenas. Pero terminamos como a las 5 de la tarde y recogimos las muestras y rápidamente enfilamos con dirección a Playa Azul.
De pronto Beto me pregunta, Doc, si ahorita nos fuéramos a Morelia, ¿cómo a qué hora llegaríamos? Como a la 1 de la mañana, le contesté. Intuí que Beto ya se quería regresar y le pregunté que si ya se quería regresar y me contestó afirmativamente, pero le dije que le había prometido llevarlo a conocer el mar y él me contestó, ya lo conocí. Ya que cuando iba a traer insumos para hacer los pellets de mineral de fierro tenía que ir hasta la parte alta del edificio y de ahí divisaba el mar. En realidad, yo también me quería regresar, aunque estaba programado hacerlo el sábado. Acordamos regresarnos a esa hora y de camino al hotel le dije a Beto, nos damos un baño y nos vamos. Eran tantas las ganas de Beto de regresar a Morelia que me dijo, oiga, Doc, hemos estado todo el día trabajando los dos y los dos hemos sudado al máximo, nos podemos soportar otro rato, ¿qué le parece prescindir del baño? Está bien, le contesté y recogimos las cosas y partimos a Morelia llegando a eso de las 2 de la mañana. Meses después conoció muy bien el mar, pues me auxilió en un curso de termodinámica que impartía personal de Sicarza durante una semana y el curso era de 4 a 8 de la tarde. Así que teníamos toda la mañana para ir a las playas. Fin del capítulo. En el próximo video seguiremos escuchando las vivencias y anécdotas del Dr. Egberto con el capítulo titulado Devolviéndole a la ciencia. Hasta entonces.